puedo hablar de Omar Khayyam en uno de sus especiales de poesía. No por esto. Estoy haciendo única y exclusivamente poesía en español. Poesía original en español. Podría ser en inglés, pero no me atrevo a leer poesía en inglés. Y puedo tener el descaro necesario para hacerlo. Y puedo tener el descaro hasta para leer poesía en francés. Pero no serviría de mucho porque mi público no es generalmente público que creo yo que sea bilingüe o trilingüe. Pero no me gustan las traducciones. Abomino de las traducciones. Me parecen horribles. Y sobre todo las de poesía. Porque la poesía tiene una componente musical que no puedes traspasar a otro idioma aunque quieras. Yo siempre recuerdo uno de los poemas que más me impresiona de Edgar Allan Poe, que es el poema de las campanas, Bells. Y déjame ver si lo saco ahora un... Saco ahora el poema, porque lo que utiliza es la palabra bells, que es campana, para crear un repiqueteo con la voz. Entonces dice, y además jugando con unas rimas que es imposible repetir. Keeping time in a sort of runic rhyme to the tintinnabulation that so musically wells from the bells, 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 from the jingling and the tinkling of the bells. Y ese bells, 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 ¿cómo lo traduces? Si lo que está haciendo es el sonido de cascabeles que vienen, cha, 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 cha. Y es campanas, 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 no se puede. Entonces, para apreciar un poema tan enorme como el Bells de Edgar Allan Poe, a quien, por cierto, ya se le puso música alguna vez, necesitas leerlo en inglés. Entonces, no hago poesía en español, no hago poesía en inglés, no hago traducciones, y sin embargo, si puedes leer a Omar Khayyam, si alguien puede leer los rubayats de Omar Khayyam, que hay dudas si son genuinos o no lo son, si algunos son falsos, si algunos son inventados o atribuidos posteriormente, da igual. Es maravilloso. Omar Khayyam es maravilloso. Había una pequeña colección de rubayats en alguna editorial mexicana. Es uno de los libros que más regalé yo en la vida, junto con la antología de Bertrand Russell. ¿Qué otra cosa regalaba yo mucho? Y no soy leyenda de Richard Matheson, es un libro que regalé muchísimo. Pero tenía yo hasta 4 o 5 de estos de los rubayats de Omar Khayyam para regalarlos a gente que necesitaba. La poesía pagana, la poesía irreverente, la poesía a veces atea de Omar Khayyam, pero no lo puedo poner aquí, desafortunadamente.